Una mamá hizo una pregunta en los comentarios de uno de mis vídeos que yo me he hecho muchas veces como mamá de hija en contacto cero y que estoy segura que otros padres se han hecho. Te leo la pregunta así como, un extracto de lo que escribió porque el comentario era bastante largo. Pero ¿qué tan grave pudo haber sucedido para llegar al extremo de que no quieran que sepamos absolutamente nada de ellos? Y me pregunto, ¿será que puede haber algo más en este tipo de hijo que haga que este contacto cero sea tan severo? ¿Acaso podría mi hijo estar tan emocionalmente afectado que le impida la funcionalidad de un hola y chao? Eso es lo que en realidad me preocupa. No que no me escriba o llame, sino que tenga algo más. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Tú, como sabes, nuestra hija ahora está en contacto cero desde más de 3 años y no sabemos absolutamente nada de ella. Y hasta me di cuenta que cambió su número de teléfono y si te interesa saber qué ocurrió, en otro vídeo te hablo de esto. Pero aún si me he hecho esa pregunta muchas veces, no he investigado en profundidad. Y eso es una de las cosas que contesté, diciendo a esta mamá que iba a investigar más. Esa famosa curiosidad de la que hablé en un vídeo anterior, de la necesidad de ser curiosos. Así que me puse a buscar y tengo que decir que no hay mucho escrito o hablado en videos sobre este tema en particular. Encontré algunos artículos y un podcast que hablan más en general del contacto cero y tocan un poquito este tema y te pongo algunos aquí en la descripción. Sin embargo, se puede más o menos llegar entre yo escuché, como tú sabes, muchos libros, muchos podcasts, tengo clientes en temas de contacto cero, entonces poco a poco se van delineando algunas cosas. Así que me gustaría aquí hablar de unos cuantos puntos que podrían ayudarnos a nosotros padres a contestar esa pregunta. Y al final quiero también ofrecerte algunas tips de cómo manejar mejor para nosotros mismos esta situación. El primer punto es que aun si para nosotros un pequeño mensaje que diga, hola, estoy bien, nos ayudaría a sentirnos mejor y para nosotros quizás es algo pequeño, no es algo pequeño para nuestros hijos. Sobre todo si el contacto cero ha ocurrido después de años de relaciones tensas, de que cada vez que se conectaban había críticas, había juicio, había exigencias. Entonces, el cuerpo, que es donde se almacenan esas sensaciones, no sé si han escuchado del libro El cuerpo lleva la cuenta, y si no la han escuchado, les recomiendo leerlo. El cuerpo tiene dentro de sí, tiene como un mapa de las emociones que has ido sintiendo. Entonces, la mente y las emociones no distinguen entre mensaje corto, mensaje largo. El tener que escribir un mensaje puede reactivar todo tipo de emociones que quizás en ese momento nuestros hijos no están dispuestos a hacer o no tienen la energía para hacer. Para otro punto, quiero compartirte una conversación que tuve con mi hija hace años, cuando ya la situación relacional no era buena y hablamos del tema del contacto cero y ella nos compartió que se iba a hacer contacto cero, lo iba a hacer con toda la familia y completamente. Cold turkey, como dicen en inglés. Porque de por sí iba a ser una decisión dolorosa y el tener que de vez en cuando reconectar iba a reactivar ese dolor que luego a nivel emocional tenía que gestionar y no se sentía lista para eso. Así que es otra cosa, ¿no? Reconocer que el reconectar aún para un mensaje corto va a requerir de mucha energía emocional y mental. Sobre todo cuando quizás durante este tiempo de distancia nuestros hijos están buscando la manera de sanar. Y no solo eso, sino que tienen una vida que vivir.
trabajo. El contacto cero muchas veces ocurre cuando están empezando su vida adulta, que tienen muchas exigencias. Y entonces me imagino que tienen que decidir y elegir también dónde poner su energía y su atención. Otro punto es que quizás puede haber un miedo por parte de nuestros hijos que un mensaje, por cuanto corto, venga mal interpretado como una apertura a algo más. Hay un podcast muy bueno de la doctora Tina Gilbertson sobre este tema precisamente. Se lo voy a poner aquí abajo, pero luego quizás podré hacer un video para los que no hablan inglés, digamos, yendo un poquito más en profundidad sobre este tema. Pero el punto es que me ha ocurrido a mí y sé que ha ocurrido a otros padres que reciben un mensaje de un hijo o una hija que ya no estaba mucho en contacto y entonces entre el anhelo de reconectar, entre el deseo de recuperar un tipo de comunicación, como padres empezamos a escribir, empezamos a presionar para que ellos mantengan abierta la puerta a la conexión. Entonces, si eso ha ocurrido con nuestros hijos en el pasado, cuando quizás todavía no había un contacto cero, pero se estaba alejando un poco y cualquier mensaje de ellos iba a provocar en nosotros una reacción de querer más, de conectar más, sí, de dedicar más tiempo y energía a la comunicación. Entonces, a lo mejor, ahora que están en contacto cero, no quieren correr el riesgo de que estoy bien, no te preocupes, se abra la puerta a algo más. Ahora, aquí quiero decir algo que es importante reconocer que cada situación es distinta y cada hijo es distinto, cada padre es distinto, cada relación es distinta. Entonces, todo esto aplica cuando ha habido claramente por parte de los hijos un pedido de desconexión. Hay veces cuando quizás no ha habido mucha conexión, ha habido algunos mensajes de vez en cuando, y si estos mensajes siguen, quizás valdría la pena como padres ver de qué forma seguimos la conexión, el contacto, sin exigencias, con curiosidad, pero la curiosidad que mencioné en el otro video, haciéndoles sentir que los escuchamos y los vemos, pero sin presionar. Yo siento que muchas veces como padres presionamos para mantener ciertas relaciones que necesitan un poco más de espacio. Y conectado a esto hay otro punto, que puede ser que este silencio completo sea una reacción a la hipervigilancia digital. ¿Y a qué me refiero? Cuando yo crecí, y cuando muchos de los padres que están en situación de contacto cero crecieron, no había redes sociales, no habían teléfonos que nos permitían conectar de forma rápida a través de WhatsApp. Entonces, si uno no se veía, sino era natural que cada quien seguía su propia vida y cuando iba de viaje, iba de vacaciones, pasaban semanas sin hablarse. Yo me acuerdo cuando iba de viaje al exterior, que quizás después de 2 semanas buscaba un teléfono a moneditas para mandar un mensaje a mis padres y decir que estaba todo bien. Ahora, nuestros hijos han crecido en una situación donde como padres hemos sido, o por lo menos yo me refiero a mí, pero sé que otros padres reconocen lo mismo, hemos sido súper controladores, hemos sido siempre presentes, siguiéndolos a ellos en sus redes sociales. Si no contesta a los 5 minutos a un WhatsApp, enviarle un punto de interrogación para saber qué está ocurriendo. Muchas veces también, no solamente porque queremos saber qué ocurre en su vida, pero desde la ansiedad nuestra de saber que están bien. Entonces, si no contestan a los 5 minutos, estamos preocupados y transmitimos esa ansiedad a ellos. Así que esta conexión total es como un alivio de repente emocional de esa intensidad de ser observado en todo momento. Te lo dejo ahí.
Ahora, yendo a ese punto principal del mensaje de la mamá, cuando dice, ¿habrá algo mal en mi hijo que no contesta? El hecho de no enviar mensajes no significa automáticamente que nuestros hijos no estén bien mentalmente o emocionalmente. En la mayoría de los casos se trata de una decisión consciente que toman precisamente porque están descubriendo la fuerza en sí mismos de sostener esta distancia, de sostener este límite que ven como algo necesario en este momento de la relación. Yo reconozco ese miedo de esa mamá porque lo tengo yo, lo he tenido por mucho tiempo. Es natural por un lado, como padres, como madres, nacen los hijos y nace en nosotros la necesidad de protegerlos. Sin embargo, esa protección puede transformarse fácilmente en una sobreprotección, en una, casi en una idea de que sin nosotros no pueden. En cambio, quizás esta distancia para ellos es exactamente lo que necesitan para demostrar y para descubrir que sin nosotros sí pueden, que le hemos dado lo suficiente para seguir adelante, que no necesitan que nosotros lo rescatemos en continuación. Entonces vale la pena preguntarnos si este miedo a que haya algo mal en ellos es un intento de resolver una incertidumbre sobre algo que no podemos controlar en este momento, que es si nuestros hijos se conectan o no, con un diagnóstico, con algo que tiene una explicación. Y muchas veces yo misma me digo, si yo sigo pensando que hay algo malo en mi hija, significa que no confío en ella, en sus fortalezas, en sus habilidades de salir adelante, de crear una vida digna de ser vivida ella misma, con sus propios recursos. Y que prefiero más que no esté bien y que necesita ser rescatada de mí, o creer y confiar en ella y en sus habilidades. No es fácil hacer ese cambio mental y muchas veces vuelvo a lo mismo. Así que estamos juntos en esto, pero vale la pena porque esa confianza que empezamos a desarrollar en ellos, la energía, por cuanto no estamos en contacto, la energía le llega de una forma o de otra. La energía de que confío en ti. Sobre todo es importante si han crecido con nosotros enviándole mensajes claros o ocultos de que no confío en ti, que sin mí no puedes, y etcétera, que es algo que yo reconozco he hecho mal con nuestra hija. También la mamá en su mensaje pregunta si se trata de un tema generacional. Bueno, yo hice un video que te pongo aquí sobre la brecha generacional entre nuestra generación y la de nuestros hijos. Y es cierto que por cuanto yo estoy segura que el contacto cero no es una moda, es cierto que hoy día hay jóvenes mucho más conscientes de lo que necesitan en una relación sana y que quizás nosotros sin querer no hemos podido darle. Así que sí, hay un tema generacional. Pero ahora quiero ofrecerte unas cuantas cosas para poder manejar mejor este silencio, este contacto cero, que en este momento es lo que es así. Y en un podcast que te pongo aquí abajo con el doctor Joshua Coleman, hablan de aceptación radical. Llegar al punto de aceptar que esto es lo que es en este momento. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para mi bienestar, para mi salud, mientras esto está llevándose a cabo? Primero es decidir cómo quieres vivir este tiempo de contacto cero. No podemos obligar a nuestros hijos a conectarse con nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué está en nuestras manos? ¿Qué está bajo nuestro control? Te pongo aquí abajo el enlace de una guía gratuita que yo hice sobre este tema de cómo encontrar la paz en el contacto cero. La puedes descartar entrando en el enlace. Y hay mucho que podemos hacer
en este tiempo, que no sea solamente un tiempo de espera, sino un tiempo de redescubrimiento de nosotros mismos, de reconexión con nosotros mismos, de aprender a gozar de la vida a pesar de lo que estamos viviendo. La segunda cosa es estar consciente de que lo que estamos viviendo es un duelo ambiguo. Y te pongo aquí otro video que hice sobre ese tema. El duelo ambiguo es un duelo donde la persona que ya no está en nuestra vida en este momento, no está muerta, está viva por ahí. Entonces, hay el duelo de la muerte de la relación, hay el duelo de que nos hace falta en nuestra vida, y sin embargo, a nivel social, no es reconocido como un duelo de cuando se pierde físicamente una persona, donde la gente te permite sentir ese duelo, te permite manifestar tus emociones, te brinda el apoyo que necesitas. Entonces, reconocer eso. Y en el video te ofrezco alguna manera de cómo vivir ese duelo ambiguo. Una de las cosas también que puede ayudarte es reconocer que hay cosas en la vida que no podamos controlar y hay mucha incertidumbre, todo cambia en la vida. Una de las pocas cosas que son seguras en nuestra vida es que todo cambia constantemente. Entonces, ver cómo esta experiencia nos puede ayudar a soltar, buscar una explicación para todo, un porqué para todo. También cambiar la pregunta de por qué a para qué, porque así vemos dónde hay un aprendizaje a través de esta experiencia, cómo podemos crecer como personas. Y esa aceptación radical que mencioné nos ayuda de verdad a entrar en nosotros más y a ver qué es que podemos hacer para, por ejemplo, mejorar las relaciones que sí tenemos con nosotros todavía. Para practicar mejor escucha, para practicar soltar el control, para practicar dejar la sobreprotección con las personas que tenemos alrededor. Así que si por acaso hay una reconexión, ya estamos acostumbrados a ese nuevo modelo y no vamos a repetir los patrones que habían dañado la relación. Una actividad que hay dos actividades que podrías hacer que pueden ser muy sanadoras, y es escribir cartas. Una es escribir una carta a tu hijo, a tu hija, sin enviarla. Esa es una carta que luego se rompe y se quema o se guarda en un lugar. Pero de verdad abriendo y diciendo todo lo que sientes. Y la otra es escribirte una carta a ti mismo, con compasión. Hablar de tus miedos, de tus emociones, reconectar contigo mismo, contigo misma, para redescubrir tu valor más allá de esta relación rota, más allá de ser papá o de ser mamá. Cuéntame si lo haces, cómo te va con este ejercicio. Y último, es que aceptar este silencio no es resignación. La aceptación es un acto positivo y es una decisión que se toma. Y esta aceptación es lo que te permite empezar a vivir la vida y descubrir el significado de tu vida, de tu propia vida, más allá de ser un papá o una mamá en contacto cero. Ese dolor está ahí. Ese dolor no va a pasar, pero podemos hacer que no nos defina. Y redescubrir el significado de vivir y las pasiones y las cosas que quizás habíamos abandonado cuando nos convertimos en padres. Porque, sobre todo, si nuestros hijos un día vuelven, porque el contacto cero no siempre es para siempre, y vuelven a una persona más completa, más integral, que
ha descubierto cómo manejar sus propias emociones, que tienes una gana de vivir, hace que esa relación sea una relación más sana, hace que ellos vuelvan y quieran volver porque ya es más interesante, no se sienten obligados, lo hacen porque quieren quizá conocer esa nueva versión de nosotros mismos. Así que te dejo aquí todos estos puntos de reflexión. Cuéntame qué te llevas de este video y comparte aquí lo que te ha ayudado a ti a aceptar este silencio total de tu hijo y tu hija. Gracias por estar aquí y nos vemos al próximo video.